Entonces, vamos a comenzar esta conversación con los comentarios de Ana María sobre una realidad que aparece inquietante. Parece que vivimos lo que podríamos llamar un cambio de época, cambios tecnológicos potenciados además por los efectos de la pandemia. ¿No? Unas generaciones jóvenes que tienen hoy sensibilidades, expectativas, necesidades y experiencias de socialización muy distintas a las del siglo pasado. Cambios en la política internacional que llevan aparejado el debilitamiento de la democracia a nivel mundial y una crisis climática sin precedentes. Ana María, te pregunto, ¿cómo se expresa este cambio de época en el movimiento? Bueno, gracias. Voy entonces a concentrarme más en pensar desde el movimiento y en el movimiento, dada la posición que me han honrado en tener desde el año pasado. Vivimos en un periodo de transición histórica que necesariamente está impactando la vida del movimiento en múltiples aspectos. Es un proceso que no se inició ahora, sino desde hace algunas décadas. Y tanto los cambios como el impacto en el movimiento ha sido gradual. El proceso de secularización en el mundo, unido a periodos de persecución política en algunas regiones, incluso religiosa, orientó el movimiento a concentrarse mayormente en las comunidades. Desde hace muchas décadas, el movimiento centra su identidad en fortalecer la espiritualidad en la acción, al servicio de los más vulnerables, inspirados en el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, y al mismo tiempo en profundizar la renovación pastoral y teológica emanada del Concilio Vaticano II. El proceso de secularización, unido a cambios de la política internacional y el debilitamiento institucional, también impactó al movimiento en su dimensión pública, particularmente en la representación en los organismos internacionales. El movimiento fue creado inmediatamente después de la Segunda Guerra, cuando se crean los organismos multinacionales, para que tuviera esa vocación internacional, de presencia internacional. Creo que esto es una dimensión muy importante y sobre la cual creo que hay que repensar, es decir, cómo nuestra presencia puede ser importante en el ámbito internacional. Ahora, paulatinamente perdió presencia en esas instancias como organizaciones religiosas, en cierta medida también porque hubo otras organizaciones a las cuales muchos miembros también se incorporaron. Es decir, es parte del proceso de secularización, la pérdida de presencia de organizaciones religiosas, influencia social y política, que había tenido en el siglo XX, es decir, en el siglo XXI esa presencia no es la misma de la que hubo anteriormente, como vimos en la exposición primera que nos hizo Eugénie Guy-Montal. La experiencia comunitaria, con toda su riqueza, también se mostró como un refugio, a veces confortable, para vivir la fe y continuar un compromiso social y político, pero con dificultad de encontrar nuevas formas para evangelizar sus pares y transmitir la experiencia de fe a las nuevas generaciones de profesionales. La cultura individualista, potencializada, sobre todo desde los 90, por la expansión del neoliberalismo, ha hecho y sigue haciendo muy difícil la centralidad de la comunidad para vivir la experiencia religiosa. Al mismo tiempo, la transformación tecnológica ha propiciado nuevas formas de comunicación que hoy posibilitan a nuestro movimiento redefinir su experiencia como movimiento internacional, todavía presente en todas las regiones del mundo, y nos permite repensar nuestro futuro enraizado en nuestro pasado. Creo
que no exige una redefinición de nuestra identidad como red internacional de profesionales e intelectuales católicos. Creo que eso sigue siendo claro. Que individualmente o reunidos en comunidades o federaciones trabajan para fortalecer el diálogo entre la fe y las diversas culturas y propiciar la inculturación del Evangelio. Al contrario, creo que la nueva realidad puede potencializarla y debemos aprovecharla para fortalecer nuestra experiencia internacional y comunitaria, recuperando el futuro desde nuestras propias raíces, como queremos proponerlo en este panel. Las comunidades y los equipos regionales o internacional vivimos hasta el presente nuestra experiencia en la presencialidad. Los encuentros eran solo posibles en periodos largos, particularmente a nivel internacional, que estaba marcado por la Asamblea Cuatrianual. El Consejo Internacional ha reposado en pocas personas que deben adelantar el trabajo organizativo del movimiento. Necesariamente lleva a una organización, aunque democrática, porque sus miembros han sido electos en la asamblea, al igual que han sido establecidas las orientaciones de su trabajo, pero sin embargo es una organización de tipo vertical en cierta forma, dado que las tomas de decisiones colectivas llevaban mucho tiempo en ser consultadas y tomadas. Hoy es posible y necesario repensar el Consejo Internacional como una coordinación en la que los miembros de todo el orden pueden tener y estar implicados, dado que somos un movimiento internacional que acoge el llamado del Papa Francisco a construir una iglesia sinodal y lo toma como eje fundamental de su organicidad. Por eso, frente al cambio de época, debemos continuar en línea con el Concilio Vaticano II el proceso de reforma de la Iglesia para que caminemos juntos, es decir, sinodalmente, lo que implica también revisar nuestra propia organicidad, nuestra manera de vivir nuestros compromisos como comunidad global y nuestra capacidad de adaptarnos a los desafíos presentes, como lo vivimos en el pasado webinar que hablamos sobre sinodalidad. De acuerdo con los estatutos, como órganos operativos del movimiento, existen secretarías especializadas. Hasta ahora estaban organizadas disciplinariamente. Sin embargo, nada se opone a que las organicemos en grupos interdisciplinarios, de acuerdo con los grandes desafíos globales y las sensibilidades, tal vez que hoy interesan más a gente joven, en las cuales nuestras comunidades locales o los miembros están comprometidos y sobre los cuales hemos venido trabajando en los pasados encuentros virtuales. En algunos temas, en el propio movimiento hay un acumulado de experiencias, como lo vimos en el primer encuentro sobre derechos humanos, que a solicitud del MIEC, nuestro querido Eugenie Gay-Montalvo nos relató la experiencia de los juristas y su representación en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. No se trata de reproducir lo mismo, porque hoy tenemos problemas diferentes y también herramientas y posibilidades nuevas que nos exigen repensarlo creativamente. No como trabajo del Consejo Internacional, sino como trabajo de una secretaría especializada constituida por juristas que pueden presentar las mociones y hacer las defensas, pero también por otras disciplinas, como la sociología, la filosofía, para tener, en la perspectiva de Francisco, una visión integral de los derechos humanos. Este tema, por ejemplo, está unido fuertemente al tema del armamentismo y la necesaria búsqueda de desarme, como lo han propuesto miembros del movimiento desde América Latina, en consonancia con la visión del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Es decir, yo lo que propongo es que en esa secretaría se repiense, que la gente que está interesada trabajando en las distintas regiones del mundo se reúna y trabaje juntas y unos a otros intercambien experiencias y así se fortalezca estos temas que pueden ser algunos más viejos, otros más nuevos o unas nuevas formas
Lo que nos interesa es que la dignidad del ser humano esté siendo respetada. Lo mismo sucede, y ligada a ello, con los temas que hacen referencia al debilitamiento de la democracia que vimos en la segunda reunión. El proceso de globalización, de la mano del proyecto neoliberal, ha llevado a una erosión continua de los estados nacionales y la profundización de la equidad social, que, unido al uso perverso de los medios de comunicación social, ha exacerbado la brecha ideológico-política, provocando miedo e incertidumbre, que ha permitido el crecimiento de propuestas populistas nacionalistas que desconocen la importancia de la dignidad humana y han llevado a situaciones de tensión social e incluso a guerras, como lo que se cierne sobre Ucrania. Estos procesos generan fuertes procesos migratorios y de refugio y la búsqueda de refugio, a lo cual nuestro movimiento ha tenido, como lo vimos en el caso de Polonia, una respuesta ejemplar. Y la representación en la Comisión de Migraciones en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, que realiza nuestra querida compañera del País Vasco, Bego Osi, en alianza muchas veces con el MIAMSI, otro movimiento de laicos católicos. Los jóvenes, como recordarán en la reunión sobre estos temas de democracia, nos llaman a los adultos, o a los más ancianos ya, a la responsabilidad política. Los chicos están llamando a la responsabilidad política a sus pares, pero también quieren un trabajo más aunado con nosotros, como nos dijeron en esa reunión los chicos de Zimbabue, miembros del MIEC. Deberíamos también trabajar más estrechamente con nuestra presentación en Viena y crear una secretaría especializada, interdisciplinaria e internacional que brindara más apoyo a nuestros queridos colegas de Austria que coordina Anne-Marie diligentemente y que han llevado nuestra representación. La participación es un tema que a ella le ha preocupado mucho y que ha habido un grupo de la mujer en la vida de la Iglesia y la sociedad. Creo que debía revitalizarse y repensarse como otra secretaría internacional. Me decían que a veces lo de término de secretaría no les gustaba. Bueno, yo uso lo de secretaría internacional porque es el cómo están nombradas en el estatuto. En otros temas tenemos menor experiencia, pero no desinterés, como en el de justicia medioambiental. Y por ello el equipo que realizó la coordinación del tercer webinar propuso la realización de una encuesta para conocer experiencias de base y la posibilidad de generar una red global de miembros interesados en una realidad en la que nos va la vida como humanidad y que nos exige pensar en alianzas con otras organizaciones católicas, como el movimiento Laudato Si, u organizaciones sociales, o inspiración de otras comunidades de fe, u organizaciones religiosas. Nuestra representación en Nairobi debe ser apoyada y fortalecida también por otra Secretaría Global que brinde esa perspectiva global y nuevas formas para buscar la justicia medioambiental como es recomendado. La formación y la evangelización, elementos centrales de nuestra vida como comunidad de fe, es de los temas en el que el movimiento tiene una larga experiencia pastoral y profunda reflexión teológica, que le permite crear puentes con otras instancias eclesiales y aportar a nivel regional e internacional, o regionales e internacional, compartiendo su experiencia en la formación de comunidades, practicando la revisión de sus hechos de vida mediante el discernimiento y el análisis crítico a la luz de la fe y el compromiso en la obra evangelizadora a través del testimonio y la práctica de los valores evangélicos, la defensa de los derechos humanos, en espíritu de solidaridad con los marginados y descartados de la periferia. Así, nuestros movimientos en América Latina, en asocio con el CEVITEPAL, el órgano de formación del CELAN, realizaron un curso para acompañantes de comunidades. De este curso surgieron comunidades virtuales latinoamericanas, que algunos de ellos hoy nos acompañan en este Zoom. Y como lo señalaba nuestro querido Héctor Mella de Chile, uno de los organizadores y asesores de estas comunidades, estas experiencias pueden marcar una nueva forma organizativa, cuando el caos y las dificultades del tránsito en ciudades como Bogotá, por ejemplo, hacen difíciles las reuniones periódicas presenciales.
El cuidado de los archivos, la recolección de la memoria y la producción de la historia de los movimientos de paz romana también debería estar en manos de una secretaría especializada interdisciplinaria. Las secretarías especializadas podrían estar integradas por los miembros implicados en los diferentes asuntos de todo el órgano, ya que la coordinación de sus acciones podrían ser discutidas, organizadas y coordinadas a nivel virtual. Y evidentemente en coordinación y en relación con el Comité Internacional, la coordinación, que haría un poco la coordinación, pero que no puede atender la diversidad de estas cosas. Además, y no somos todos expertos en todo. Además, sería deseable que fueran espacios intergeneracionales, donde no solo se encontraran los profesionales e intelectuales, sino también los estudiantes, y así fuera posible tanto la transmisión de experiencias, sino el tránsito del movimiento de los estudiantes a los profesionales. Podrían ser espacios para integrarse a miembros individuales también, que por distintas razones a veces no pueden coordinarse con y es aceptado en el estatuto, no pueden estar integrados a comunidades por distintas circunstancias, pero que aceptados por el Consejo Internacional, como lo establece el estatuto, pueden hacer parte de otras comunidades y organizaciones más grandes y generar puentes para construir la iglesia sinodal que todos queremos. Es decir, estas secretarías también podrían mostrar pistas para trabajar con distintas organizaciones sociales, organizaciones políticas y organizaciones de la iglesia, lo cual a nivel global lo que nos daría realmente una presencia internacional. Y estas secretarías, o de estas secretarías, emanaría la persona, o sea, según las posibilidades, los lugares donde uno se encuentre, pero serían también un soporte para estas personas que nos están representando y que nos podrían representar en los organismos internacionales a los cuales esa, de alguna manera, mandato y solicitud de nuestro gran Paulo VI, San Pablo VI, fuimos convocados para estar presentes en esos organismos multinacionales desde que nacieron, o sea, para cumplir con esa vocación internacional del movimiento. Por aquí, hasta aquí lanzo mi primera cosa. Creo que hay, a pesar de todas las dificultades, también hay oportunidades. Gracias.